tengo que decir que lo vamos a centrar en un estudio que vale la pena contar, que son los ponentes de hoy los que nos hablarán de él. Vale la pena hablar porque es un estudio muy importante a nivel paneuropeo que se lidera desde Valdecilla. Lo dirá el doctor Marcos Gómez, que es cirujano, especialista en cirugía general del servicio del hospital Valdecilla, y que bueno, pues lo ha puesto en marcha. En este momento ya se desarrolla pues, en una veintena de países, más de 60 centros, van a intentar incluir y van camino de 1.000 pacientes. Realmente es un estudio muy ambicioso. Y Gina es la persona que ha estado hasta ahora con todos los aspectos logísticos de este estudio observacional internacional. Es importante que entendamos que la investigación clínica tiene otras ramas distintas de los ensayos clínicos. Esta va a ser una manera también de aproximarnos a esas otras ramas, otros enfoques, y lo vamos a hacer de mano, como estamos intentando, de la mano, como estamos intentando estos días, de gente que realmente bueno, pues tiene conocimientos sólidos en la materia y que lo ha vivido de primera persona. O sea que por una parte conocer este ámbito y por otra parte conocer la experiencia de la que yo creo que debemos presumir y debemos replicar. Debemos ambicionar tener otros estudios como estos, porque hemos visto, y en su momento lo consideramos un reto difícil, bueno, pues hemos visto que lo hacemos y lo hacemos fenomenal y se puede. También quiero dar las gracias desde aquí a todas las personas que dentro de lo que es la organización, el hospital, y incluyo ahí a los equipos directivos y a los jefaturas de servicio, están facilitando para que estudios de estas dimensiones tan grandes se puedan hacer. Y sin más, yo creo que no necesita más presentación, y que damos de paso a Gina, que lo va a contar fenomenal, y que lo vive y lo hace fenomenal. De acuerdo. Te paso la palabra, Natalia. Sí, voy a compartir yo la pantalla, así que por favor, si no se escucha, me decís, ¿vale? Porque cuando comparto la pantalla no veo el chat, entonces si podéis decirme. Hola a todos, buenas tardes. Mi nombre es Gina Lladó y en este caso os voy a hablar de lo que son los estudios observacionales y también de la organización y la logística de los mismos. Pero antes de empezar me gustaría dar las gracias al doctor Galo Peralta y también al equipo que se ha encargado de la organización de este curso por darme la oportunidad pues, de formar parte de él y estar aquí con vosotros en el día de hoy. Bien, pues vamos a empezar. ¿Y de qué forma vamos a empezar? Pues definiendo o explicando un poco qué son los estudios observacionales. Bien, pues los estudios observacionales, como su propio nombre indica, son aquellos que están básicamente centrados en el registro y en la observación. ¿De acuerdo? ¿Qué implica eso? Pues que los investigadores en este tipo de estudios actuamos simplemente como meros observadores. No realizaremos ninguna modificación, ¿vale? Ni nada que modifique lo que ya se está realizando por práctica habitual, por ejemplo, pues en ese centro o con esos pacientes, etcétera, etcétera. Por lo tanto, nos limitaremos a observar y a obtener esos datos que necesitamos para luego explotarlos estadísticamente y llegar a nuestros objetivos y nuestras conclusiones. Bien, pues una vez ya hemos decidido que vamos a hacer un estudio observacional, implica que ya tenemos hecho el diseño, es decir, hemos decidido que hacemos un estudio observacional y por lo tanto ya sabemos exactamente cómo va a ser ese estudio por el mero hecho de indicar que es observacional. Pues no, evidentemente hay muchos tipos de estudios observacionales. Durante la charla de hoy hablaremos de algunos de ellos, de los más comunes, sobre todo en el ámbito clínico, pero evidentemente todos tienen sus peculiaridades y son distintos entre sí. Por lo tanto, hablar de un estudio observacional sin definirlo más tampoco nos da mucha información, ¿de acuerdo? Para tener un diseño de un estudio observacional debemos realmente definir cómo es ese estudio, ¿vale? ¿Por qué os hablo de esto? Pues porque una de las partes más importantes es evidentemente el diseño del estudio. ¿Por qué? Pues porque debemos anticiparnos y debemos estar seguros que qué es lo que mejor se ajusta a nuestras necesidades, ¿de acuerdo? Cuando estemos diseñando el estudio,
y también saber que aquello que estamos diseñando va a poder realizarse. Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta, pues, entre otras cosas, la existencia de información, por ejemplo, que ya esté previamente recogida, que nos pueda interesar, o cómo podemos recoger esa información, cómo podríamos obtener esos datos, conocer también y asegurarnos de qué recursos necesitamos y de qué recursos podemos disponer, tanto a nivel humano como a nivel material, como a nivel económico, si es un estudio pues, que permite que tenemos financiación o que requiere de recursos económicos, ¿de acuerdo? Y evidentemente asegurarnos de que es factible, de que podemos realizarlo. ¿Por qué? Pues porque si cometemos el error de en la etapa de diseño diseñar un estudio que realmente luego no vamos a poder realizar o que realmente no nos va a servir para el fin que nosotros queremos, para conseguir X objetivos o para trabajar X tema, pues no nos ha servido para nada toda esta etapa, ¿no? De ahí la importancia de realizar desde el principio una evaluación de todo aquello que necesitamos, de aquello que queremos hacer y asegurar que es factible hacerlo, ¿vale? Relacionado con todo esto también está la importancia del tamaño muestral. El tamaño muestral ya veremos más adelante que también nos va a marcar en algunas ocasiones que nuestro estudio observacional, del mismo modo que ocurre en otro tipo de estudios, como por ejemplo en ensayos clínicos, etcétera, pues el tamaño muestral también va a marcar ciertas peculiaridades y va a hacer que quizá tengamos que tomar decisiones, como por ejemplo trabajar con un centro, con más de un centro, con un país o hacer un estudio internacional, ¿vale? Que más adelante ya veremos que en función de cómo sea ese estudio, los recursos que vamos a necesitar van a ser muy distintos y por lo tanto la organización y la logística también va a ser mucho más compleja. Bien, pues bueno, en función también de los planteamientos anteriores que he comentado que es importante contemplarlos durante la etapa de diseño, también debemos diferenciar pues diferentes tipos de estudios en función de su cronología y de su secuencia temporal. En ese sentido, estaremos hablando de estudios de carácter transversal cuando las mediciones, los datos que recogemos de una medición en concreto, se hacen en un único momento en el tiempo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tienen un carácter transversal. Por lo tanto, estaremos hablando de un estudio transversal, ¿de acuerdo? Si, por lo contrario, ese estudio que estamos realizando o que queremos realizar tiene un seguimiento a lo largo del tiempo y no tiene una única medición en un momento concreto, sino que tiene más, o que vamos repitiendo esas mediciones a lo largo del tiempo, estaremos ante un estudio que llamamos longitudinal, ¿vale? Bien, por otro lado, también va a ser diferente el estudio en función de si los datos que nosotros recogemos son datos que están centrados en eventos del pasado o datos recogidos en el pasado, que en este caso lo haríamos de estudios de carácter retrospectivo, o si son, por lo contrario, datos que recogemos del presente hacia el futuro. En este caso estaríamos ante un estudio de tipo prospectivo, ¿de acuerdo? Del presente hacia el futuro. ¿Qué puede ocurrir en función también de cómo planteemos nuestro estudio? Bueno, evidentemente muchas veces lo vamos a plantear en función de los recursos que tenemos y de lo que podemos conseguir, ¿no? Pues, por ejemplo, si realizamos un estudio de carácter retrospectivo, es posible que tengamos más número de datos perdidos. ¿Por qué? Pues porque al ser datos que han sido ya recogidos en el pasado, no son datos que vayamos a poder recuperar en el presente, porque ya son de eventos que ya han sucedido, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, este tipo además de los recursos de los que disponemos y de lo que nosotros queremos hacer, también tenemos que ver un poco qué es lo que se ajusta a nuestras necesidades y lo que nos beneficia en cada caso. Pero esto tampoco termina aquí. Una vez hemos definido ya que vamos a hacer un estudio observacional, que va a ser, pues, por ejemplo, longitudinal, que va a ser prospectivo, retrospectivo, todavía hay muchas más cosas que hay que tener en cuenta y que siguen siendo básicas en el diseño de este estudio, ¿no? Por ejemplo, si queremos hacer un estudio descriptivo o un estudio analítico. ¿En qué se diferencian básicamente el estudio descriptivo y el estudio analítico? Pues un estudio descriptivo es aquel que, como el nombre indica, se centra en describir, ¿de acuerdo? Se centra en la descripción pues, de variables de un grupo de sujetos, normalmente durante periodos cortos, y no suele incluir un grupo control, no suele existir una comparación entre grupos. Simplemente lo más habitual es describir un grupo con unas características concretas. Sí que es cierto que hay peculiaridades, pero bueno, eso sería lo más habitual. En segundo lugar,
por otro lado, tendríamos el estudio analítico, que en este caso, de nuevo, como su nombre indica, sí que pretende realizar un análisis. En ese caso, lo más habitual ya será trabajar con dos grupos distintos o con más de un grupo, realizar comparaciones entre esos grupos, trabajar pues, también con nuestras hipótesis de investigación. Pero bueno, la diferencia básica será que el estudio descriptivo se centrará en describir y el estudio analítico en analizar y en realizar comparaciones, sobre todo. ¿De acuerdo? En relación a lo que hemos contado hasta ahora, también hay que plantearse, cuando estamos haciendo el diseño, si para conseguir aquello que nosotros necesitamos, sobre todo relacionado con el tamaño muestral y con nuestros objetivos, tenemos suficiente trabajando con un centro. Por ejemplo, si nosotros trabajamos en un hospital y estamos interesados en realizar ese estudio en nuestro hospital, deberemos saber si es suficiente para nosotros trabajar únicamente con nuestro hospital o si por lo contrario nos falta más volumen de pacientes, necesitamos por lo tanto incluir en nuestro estudio la colaboración de más hospitales, ¿vale? Entonces en ese caso estaríamos ya hablando, cuando dejamos de trabajar con un único centro, pasaríamos a trabajar con más de un centro y estaríamos hablando de un estudio multicéntrico, ¿de acuerdo? Pero además, también puede ser que por el tipo de estudio que queremos realizar o porque queremos comparar, por ejemplo, dos técnicas y en España solo se realiza una y queremos compararlo con otra que se realiza, por ejemplo, en otro país, quizá debemos trabajar también con más de un país. Por lo tanto, estaremos hablando ya de un estudio multicéntrico, porque participan más de un centro, y de carácter internacional, porque participa más de un país, ¿de acuerdo? Entonces, todas estas cosas que hemos ido contando hasta ahora, ya veremos, y ya se puede suponer que van a afectar claramente en su coordinación, en su logística y en la organización y control de este tipo de estudios observacionales. Bien, un poco para resumir lo que hemos dicho hasta aquí, entonces, ¿cuáles son los estudios observacionales más representativos, ¿no? Pues bueno, como os he dicho sobre todo al principio, no os voy a decir todos los estudios observacionales que hay, pero sí que me gustaría que os quedarais con los más principales o con los que os pueden sonar más, ya sea porque son los más utilizados, sobre todo en el ámbito clínico, o porque vosotros estáis más familiarizados con ellos, porque en realidad se utilizan de una forma más generalizada. En ese sentido, he querido como repartirlo, para que quede un poco más claro, entre descriptivos y analíticos, que ya lo hemos definido antes. Los descriptivos son los que se centran en describir y los analíticos los que ya permiten realizar esas comparaciones y esos análisis. Bien, a nivel descriptivo, digamos que podríamos encontrar fácilmente estudios de corte transversal, ¿vale? Que serían normalmente los estudios de prevalencia, ¿vale? Recordamos que corte transversal es que se mide en un único momento concreto, ¿de acuerdo? Por otro lado, los estudios de incidencia son a lo largo del tiempo, por lo tanto, en este caso serían descriptivos también, pero estaríamos hablando de un estudio ya de carácter longitudinal. Como hemos dicho, miraríamos, por ejemplo, nuevos casos a lo largo del tiempo, ¿vale? Otro tipo de estudios que son normalmente descriptivos y que podemos encontrar mucho, sobre todo en congresos o en proyectos que se hacen de una forma pues, más pequeña o en casos muy raros, etcétera, etcétera, pues sería, por ejemplo, el reporte de casos o serie de casos. Pueden ser de carácter retrospectivo, prospectivo y normalmente también se suelen presentar de forma longitudinal, pero bueno, depende de cada caso, ¿no? ¿De qué va a depender que hablemos de reporte de casos o de serie de casos? Pues del número de casos con el que estemos trabajando, ¿vale? Un poco también para que os suene, para que estéis familiarizados con lo que es un reporte de casos o serie de casos. Y ya luego, bueno, también os puede sonar o os podéis encontrar con lo que son los estudios ecológicos, pero sí que es cierto que en el ámbito clínico no es tan habitual encontrarse estudios ecológicos. ¿Por qué? Porque los estudios ecológicos normalmente se suelen realizar para estudios más geográficos, poblacionales, ¿de acuerdo? Entonces no será lo más habitual que encontraremos en estudios observacionales en el ámbito clínico. Bien, por otro lado, a nivel analítico, sí que ya es lo más común, ¿no? Podemos encontrar realmente en estudios, sobre todo quizá más grandes y más en el ámbito clínico, ya he dicho que podemos encontrar estudios descriptivos, pero también encontraremos sobre todo estudios analíticos. Y los principales, o los que yo he seleccionado como principales, serían los estudios de casos y controles, ¿vale? Que en este caso estamos ante un estudio que es de carácter retrospectivo, por lo tanto recordamos que esos datos han sido recogidos en el pasado, ¿vale?
y que trabajaremos con dos grupos distintos, uno que por ejemplo será los enfermos y otro que será los no enfermos, y lo que haremos justamente será definir esos dos grupos, grupo de enfermos y grupo de no enfermos, y posteriormente irnos a datos del pasado para ver qué diferencias en las variables que trabajamos y que queremos utilizar en nuestro estudio para conseguir nuestros objetivos, ver qué diferencias hay en esas variables y en esos datos para comparar el grupo de enfermos y de no enfermos, es decir, cómo han terminado pues enfermando el grupo de enfermos, ¿no? Y qué tienen de diferente versus los que no han enfermado, por ejemplo. Otro estudio que está muy valorado a nivel de estudios observacionales y que aporta, pues, sobre todo cuando no se pueden realizar ensayos clínicos, ya veremos más adelante por qué, por ejemplo, está muy valorado en el ámbito pues, clínico también, son los estudios observacionales de cohortes, ¿vale? Los estudios de cohortes también trabajan con más de un grupo, con más de una cohorte, y pueden ser de carácter retrospectivo o prospectivo, y siempre de tipo longitudinal, seguidos en el tiempo, ¿no? Entonces, evidentemente, si hacemos un estudio de carácter prospectivo, pues tendremos, como hemos comentado ya, algunas ventajas como menor pérdida de datos, un seguimiento pues, que podremos moldear un poco más porque son datos que están todavía por recoger, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, solo destacar que los estudios de cohortes de carácter longitudinal, como hemos dicho, y prospectivo están muy valorados en el ámbito clínico, sobre todo en aquellos casos que no es posible realizar un ensayo clínico o un estudio aleatorizado, randomizado, etc. Y por último, decir también que los estudios analíticos también pueden ser, también podemos encontrar estudios analíticos de carácter transversal, ¿de acuerdo? Es decir, el hecho de que hagamos un estudio que mide o que controla unas variables medidas en un tiempo concreto no implica que no pueda ser también formar parte de un estudio analítico, ¿de acuerdo? Entonces, solo dar esta pincelada de que también existen estudios transversales analíticos, ¿vale? Y no solo utilizamos estudios transversales dentro de lo que serían los estudios descriptivos. Bueno, entonces un poco ya, después de toda esta pequeña introducción sobre lo que son los estudios observacionales, quería lanzar una pregunta que creo que es bastante básica y que puede ayudar a aclarar un poco la parte principal de lo que sería un estudio observacional, ¿no? Entonces, los estudios observacionales pueden presentar aleatorización, es decir, el investigador puede, mediante el sistema que sea, repartir a los pacientes, por ejemplo, en un grupo que toma placebo y en un grupo que toma determinado fármaco de forma aleatoria. ¿Puede realizarse eso en un estudio observacional? Bien, pues la respuesta es que no, ¿vale? Como hemos indicado al principio, los estudios observacionales se definen, como su nombre indica, porque son centrados en la observación y, como hemos dicho, el investigador va a actuar como mero observador, por lo tanto no va a poder intervenir ni de una forma voluntaria decidiendo a estos les doy tratamiento, a estos les doy otra cosa, ni tampoco haciéndolo de una forma aleatoria mediante la aleatorización o la randomización, que es lo mismo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no encontraremos en los estudios observacionales aleatorización o randomización, por lo que hemos contado hasta ahora. Como hemos dicho, normalmente, los estudios observacionales se efectuarán dentro de lo que sería la práctica clínica habitual, ¿vale? Y por ende, pues el investigador, como hemos indicado, actuará como mero observador. Esa es la parte principal de los estudios observacionales. Bien. Entonces, aparentemente podemos pensar que no controlar la intervención solo nos puede dar desventajas, ¿no? Evidentemente, no controlar la intervención puede traducirse en algunas desventajas, como puede ser, pues debemos estar mucho más atentos sobre los sesgos, ¿no? Evidentemente, como menos cosas podamos controlar, pues es más posible que aparezcan determinados sesgos, por lo que hay también que estar encima de ello y tenerlo en cuenta. También, dependiendo de cómo esté organizado el estudio, puede aparecer subjetividad del personal que reporta esos datos o de las personas que nos están dando esos datos, ¿no? Que lo interpreten de otro modo. Es otra parte que es importante controlar porque no la podemos controlar nosotros al 100%. Y luego, como ya hemos dicho un poco, también podemos encontrar que perdemos datos. También pueden perderse datos en estudios intervencionistas, ¿de acuerdo? Es decir, no es una característica única de los estudios observacionales. Pero sí que es cierto que, como todo lo que no podamos controlar,
podrá hacer que, bueno, pues que se traduzca lo que decíamos en pérdida de datos, en sesgos, etc. De ahí la importancia de saber que esto nos puede ocurrir y intentar poner medidas para poder controlar todo lo máximo posible. Pero aún así, los estudios observacionales, como ya hemos ido apuntando un poco, también nos aportan pues ventajas para poder realizar determinados estudios cuando no es posible realizar estudios de, pues, por ejemplo, ensayos clínicos, ¿no? ¿Por qué? Pues bueno, nos permiten describir manifestaciones que son poco comunes, que son inusuales en enfermedades o como efecto a una exposición que no puede asignarse, como he dicho ya, de una forma aleatoria, ¿no? Por ejemplo, si trabajamos con un grupo de fumadores y un grupo de no fumadores, no podremos incitar a un grupo a que fume y otro grupo a que no fume, sino que deberemos repartir los grupos en función de que ya estén fumando o de que no sean fumadores, ¿no? Por lo tanto, eso será, no es algo que nosotros podamos intervenir sobre ello, por lo que no podremos hacerlo de una forma intervencionista ni aleatorizada, ¿vale? Otro ejemplo, pues bueno, otro ejemplo muy claro es, por ejemplo, si trabajamos con mujeres embarazadas, ¿no? No podremos hacer un estudio en el cual utilicemos un grupo de mujeres embarazadas a las que les damos determinado fármaco y un grupo de mujeres embarazadas a las que les damos un fármaco distinto o no les damos ese fármaco, ¿no? Sino que tendremos que realizar un estudio en el que partamos, por ejemplo, si queremos comparar dos grupos, tengamos un grupo que ya toma esa medicación y otro grupo que no la toma o que toma otra medicación distinta, pero que ya están repartidos así, ya sea porque está protocolizado distinto en otro hospital, porque lo tomaban por otro motivo, por lo que sea, ¿no? Pero nosotros no podemos directamente dar un fármaco a unas embarazadas y a otras embarazadas no, ¿vale? Entonces, bueno, estos son ejemplos muy típicos de casos en los que los estudios observacionales, pues bueno, nos pueden venir muy bien y que además el estudio, como he dicho, observacional de cohortes, pues bueno, tiene mucha potencia y está muy reconocido, sobre todo para este tipo de casos. Bien. ¿Qué nos permite también los estudios observacionales? Pues bueno, conocer también la historia natural o el curso clínico de un evento que nos interesa, ¿no? Como hemos dicho. Y además también nos pueden servir incluso para validar la aplicación de una intervención, ¿vale? Evidentemente siempre que antes ya se haya verificado su cumplimiento, es decir, el cumplimiento de las condiciones pues, de eficacia, de tolerancia y esté ya dentro de, como hemos dicho, la práctica clínica habitual, ¿vale? Pero bueno, que también sepáis que en muchas ocasiones puede ser útil para validar la aplicación de una intervención concreta. Bien, otra cosa en la que quería hacer también hincapié antes de pasar a las cosas puramente relacionadas con la organización y la logística de los estudios observacionales es el hecho de que estemos trabajando con un estudio que es observacional y que por lo tanto nosotros no hacemos una intervención directa, no implica que como investigadores no tengamos las ciertas obligaciones. La primera de todos, conseguir la aprobación de los comités de ética pertinentes, ¿vale? Es decir, aunque sean estudios incluso de carácter retrospectivo, de datos que ya han sido recogidos, que por ejemplo nosotros cogemos simplemente esos datos de la historia clínica, ¿vale? O que sean estudios, como hemos dicho, que están basados en la práctica clínica habitual, nosotros estamos obligados a pasar ese estudio por el comité de ética y conseguir su aprobación también, ¿vale? Del mismo modo, es importante también tener en cuenta que hay que trabajar con un consentimiento informado, es decir, el hecho de que únicamente, por ejemplo, trabajemos con datos, y como he dicho, datos que no implican ningún daño para el paciente, datos que ya se están recogiendo igualmente, cosas que ya se hacen por práctica habitual, etcétera, las personas que se incluyen en ese estudio deben haber aceptado de forma voluntaria querer participar en ese estudio y querer ceder esos datos, es decir, que esos datos con los que vamos a trabajar, ellos sepan que los estamos recogiendo y estén de acuerdo en que sean utilizados para nuestro estudio. Por lo tanto, aunque estemos ante un estudio observacional, vamos a tener que trabajar también con consentimientos informados cuando estemos trabajando con pacientes, ¿vale? O con sujetos, o sea, pueden ser sujetos sanos. Por otro lado, también hay una obligatoriedad en la publicación de los resultados. ¿Qué entendemos por obligatoriedad en la publicación de los resultados? Bien, pues que no solo podemos publicar aquellos resultados que han salido como nosotros esperábamos, ¿vale? Podemos también tener situaciones en las que salen resultados que no esperábamos o simplemente no sale nada concluyente, etc.
Aún así, pese a que estemos, de nuevo, insisto, realizando un estudio observacional, existe también esa obligatoriedad de publicar esos resultados también, ¿vale? Aunque salga algo que no era lo que nosotros deseábamos que saliera. Bien. Cuando hablo de estudios observacionales, ya para dar un apunte final, no me refiero solo a los estudios observacionales que están realizados por la industria. Como sabréis, la industria farmacéutica no solo realiza ensayos clínicos, también realiza estudios de otros muchos tipos y también dentro de ellos hay estudios que son de carácter observacional, ¿de acuerdo? Entonces, el hecho de que estemos realizando un estudio a menor escala o que no tenga financiación o que esté realizado por personal asistencial del sistema público, que sean estudios más pequeños, etcétera, eso no hace que estemos exentos de pasar el comité de ética, conseguir la aprobación, utilizar consentimientos informados, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, importante saber que no solo estamos diciendo que esto sea obligatorio en estudios grandes, sino también en estudios, digamos, más pequeños. Bien. Bueno, pues ahora ya sí que pasamos a hablar de lo que sería la organización y la logística. Quiero deciros un poco que todo lo que os voy a ir contando a partir de ahora va a ser visto un poco desde la óptica del monitor, ¿de acuerdo? Yo actualmente pues soy monitora contaremos también un poco lo que es la figura del monitor para aquellos que no lo sepáis, pero bueno, os anticipo que yo soy monitora de un estudio observacional, en este caso, que es también multicéntrico e internacional, ¿de acuerdo? Y es un estudio de cohortes. Y veremos que evidentemente no tiene nada que ver la organización y la logística de un estudio a menor escala o más pequeño o unicéntrico, etcétera, que un estudio pues, de grandes dimensiones como es el caso, ¿no? Para el que estoy, por ejemplo, contratada. Entonces, ¿qué afectará a la organización y a la logística? Pues en primer lugar, la naturaleza del estudio, que son todas aquellas características que hemos ido indicando en las primeras diapositivas. En segundo lugar, el tamaño muestral, evidentemente no será lo mismo, y eso es fácil de entender, organizar o manejar un estudio con un tamaño muestral pequeño que un estudio con un tamaño muestral muy grande, ¿vale? Por otro lado, también influirá muchísimo el número de instituciones que participen y cómo sean esas instituciones, ¿vale? Porque veremos que, dependiendo si por ejemplo es un estudio internacional multicéntrico, pues no todos los países trabajan igual, no todos los centros trabajan del mismo modo, no siempre se trabaja con la misma legislación, etcétera, etcétera. Entonces, las instituciones que participen en el estudio también pues tendrán un impacto en la organización y en la logística de este estudio. También, evidentemente, será diferente un estudio de carácter transversal, en el que, como hemos dicho, se miden o se utilizan datos que son medidos en un momento concreto, o si por lo contrario es un estudio longitudinal en el cual se hace un seguimiento a lo largo del tiempo. Evidentemente la organización también será muy diferente y también se verá afectado por el hecho de que sea de carácter prospectivo, como hemos dicho, del presente hacia el futuro, o de carácter retrospectivo con datos de eventos del pasado, ¿vale? Otra cosa que también quería contar y que quería hacer un poco de énfasis para aquellos que no lo conozcáis es también la forma en la que se recogen los datos, ¿de acuerdo? Y el tipo de formulario que se utiliza para recoger esos datos. ¿Qué quiero decir con eso? Veremos, o algunos de vosotros ya conoceréis, que lo más habitual en estudios, ya sea ensayos clínicos o en estudios observacionales a gran escala, lo más habitual es utilizar un cuaderno de recogida de datos electrónico en el que cada centro tiene pues, un acceso y incluyen ahí esos datos de forma anonimizada, etcétera, etcétera, ¿vale? Suelen ser además cuadernos de datos electrónicos que ya tienen los campos establecidos de una forma que ayudan a evitar errores en la introducción de los datos. Por ejemplo, pues si tenemos que poner la talla en metros y la ponemos en centímetros, pues seguramente nos salte un aviso de que está introducido mal, ¿no? Por ejemplo, pues estos pequeños, avisos o esta forma de identificar estos pequeños errores van a facilitar también mucho más el trabajo posterior en lo que es el control del estudio, que si utilizamos, por ejemplo, un formulario en papel, nos entregan esa información en papel, el equipo de investigación principal tiene que trasladarlo luego a una base de datos, etcétera, etcétera. Entonces, el hecho de utilizar un formulario de un tipo u otro también va a tener un impacto en la organización y el control del estudio. Y por último,
Repito que ahora os voy a contar un poco qué es el monitor para aquellos que no lo conozcáis, pero bueno, os anticipo que el tipo de monitorización, que va muy relacionada con el control de los datos que se introducen, con que se esté haciendo todo bien en los distintos centros, con el seguimiento del protocolo, etcétera, etcétera, el tipo de monitorización también va a tener un impacto claro en la organización y la logística de los estudios. ¿Por qué? Pues porque no será lo mismo si trabajamos con un estudio a gran escala de carácter internacional y con muchos centros, hacer una monitorización remota que implica pues hacerla desde un único punto de forma online o de forma telefónica, etcétera, que hacer una monitorización presencial que implica ir a cada uno de esos centros, ¿de acuerdo? Y además si estamos hablando de un estudio de varios países, etcétera, pues como podéis ver el impacto pues es importante, ¿no? No es lo mismo hacerlo desde un único punto de forma online, por ejemplo, que hacerlo presencial en cada uno de los centros que participan en el estudio, ¿vale? Si bien es cierto que la monitorización remota también tendrá pues ciertas limitaciones, y eso lo tenemos que tener en cuenta también cuando diseñemos el estudio, versus la presencial, que nos permitirá pues desde conocer mejor a los equipos hasta ver cómo trabajan directamente en el centro, estando en ese centro, hasta poder comparar que lo que se haya introducido en el cuaderno de datos que hablábamos antes sea correcto, comparándolo, por ejemplo, con los datos fuente que tengamos pues en la historia clínica, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, esas son ventajas que nos aportará la monitorización presencial, pero que en muchos casos no podremos, por recursos, por el tipo de estudio, por el motivo que sea, contar con una monitorización presencial y optemos por hacer una monitorización remota, ¿vale? Bien, entonces, para todos aquellos, bueno, a muchos de vosotros os sonará, ya sea porque estáis ya vinculados a la investigación clínica, habéis colaborado como uno de estos centros en algún ensayo clínico o habéis hecho algún tipo de proyecto, etcétera, etcétera, o porque simplemente o hayáis estado, por ejemplo, en el curso de buenas prácticas clínicas realizado también aquí en IDIVAL y os hayan contado ya de forma mucho más extensa las figuras principales que podemos encontrar en los estudios de investigación clínica, ¿vale? Bien, para aquellos que todo esto sea nuevo para vosotros y que no hayáis escuchado hablar nunca de estas figuras, pues bueno, quería poner un poco una diapositiva para hablar un poco de ello por encima, para que os podáis ubicar, más que nada, sobre todo la figura del monitor, porque como os he dicho, las dos últimas diapositivas que están centradas en la organización y en la logística van a ir muy en línea de lo que es la visión del monitor, ¿vale? Entonces, vamos a empezar por lo que es el promotor. Bueno, primero destacar que tanto el promotor como el monitor son figuras externas a los centros participantes, ¿vale? Que quiero que quede muy claro que hay un equipo de investigación principal, ¿vale? En un estudio, en este caso observacional, a gran escala, en el que trabajan varios países y colaboran pues varios centros, ¿vale? Pues bueno, siempre habrá un equipo de investigación principal, que es el equipo que tiene el investigador principal, que es la persona que ha redactado ese proyecto, ¿de acuerdo? Que ha hecho ese protocolo, normalmente pues con la ayuda de más personas del equipo o con un comité directivo o con lo que sea, pero será la persona, digamos, responsable, la persona, el investigador principal en realidad del propio proyecto, ¿vale? Y por otro lado, lo digo para que no os confundáis, veremos cuando hablemos de los equipos que encontramos en los centros que en cada centro hay una figura que llamamos investigador principal, pero que no es el investigador principal del proyecto, sino el que actúa como investigador principal en ese centro, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, para empezar, lo que decíamos, equipo ajeno a los centros que participan, equipo principal, tenemos pues un investigador principal y el equipo de investigación que acompaña a ese investigador principal. Por otro lado, tenemos el promotor, que es la institución, la empresa, normalmente es una persona concreta, pero bueno, va evidentemente de la mano de una institución o una empresa que se encarga de iniciar el estudio observacional, en este caso, en el caso de que sea un ensayo clínico, pues un ensayo clínico, pero en este caso hablamos de estudios observacionales, y se encarga también de lo que sería la financiación en el caso que la haya. Podemos encontrar promotores sin ánimo de lucro, pero bueno, aún así se encargarían también de lo que es el inicio, ¿vale?, de estos estudios observacionales o del estudio del tipo que sea. Bien, en segundo lugar tenemos la figura del monitor. Sigue siendo una figura que es ajena, ¿vale?, externa a los centros con los que va a trabajar.
¿Por qué es una figura externa? Porque precisamente es la figura que va a controlar y que va a servir de referencia a cada uno de estos centros para asegurar que se está haciendo todo bien, ¿no? Que se está trabajando bajo un cumplimiento estricto del protocolo, que se está haciendo el proyecto de la forma que hay que hacerlo en cada uno de los centros que participan, pues en las distintas partes del mundo, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, la figura del monitor tiene que ser ajena a estos centros porque evidentemente no se puede ver tampoco influenciada por la forma de trabajar del centro, ¿vale? Entonces, bueno, veremos que sobre todo el monitor es una persona que es externa al equipo investigador de cada uno de los centros, ¿vale? Y que se encarga sobre todo de, como he indicado, la coordinación, la logística, el control de los datos, ver que se esté haciendo todo bien, ¿vale? Podríamos decir que es la persona de referencia a nivel no clínico de ese proyecto, ¿de acuerdo? Por lo tanto, las dudas que puedan surgir en cada uno de los centros, ya sea por cómo hay que recoger los datos, cuándo hay que realizar determinadas visitas, cómo hay que reportar determinada información, etcétera, etcétera, o por ejemplo si hay dudas en cómo hay que utilizar el formulario de recogida de datos, bueno, muchas cosas que no tengan solo un punto de vista exclusivamente clínico, pues el monitor cumplirá esa función, ¿no?, de persona de referencia para orientar a estos centros y para controlar que se esté haciendo todo de forma estricta y pues bueno, de forma fiel al protocolo en cada uno de estos centros, para asegurar que realmente el estudio se está haciendo como se debe realizar, ¿vale? Ahora ya vamos a pasar, ahora hemos hablado de las figuras principales ajenas, externas a los centros, vamos a pasar ya a lo que sería el equipo de investigación de cada uno de los centros, ¿vale? El equipo de investigación que hay en cada uno de los centros va a ser, en algunos casos pueden ser equipos grandes, pues porque es un centro que tiene muchos recursos o porque es un estudio que tiene mucha financiación y que por ejemplo, pues se da determinado dinero a esos equipos de investigación de los centros para que puedan contratar a gente, etcétera, etcétera. Pero si son equipos con pocos recursos, encontraremos que quizá no hay todas estas figuras de las que os voy a hablar ahora, sino que una o dos personas hacen como las funciones de todas estas figuras, ¿vale? Bien, en primer lugar, la persona que siempre vamos a encontrar es el investigador principal del centro. Repito, importante no confundirlo con el investigador principal del proyecto, ¿vale? El investigador principal del centro va a ser la persona que tenga la responsabilidad clínica en ese centro, ¿vale?, que participa. Y bueno, esta persona pues puede ya luego delegar diferentes actividades y diferentes funciones en otras personas de su equipo y de este modo pues tener, encontraremos, como decía, estas otras figuras o estas otras personas que realizan unas funciones diferentes. En caso de que el investigador principal esté solo y no pueda delegar en nadie, pues el investigador principal va a ser el que va a realizar el 100% de las actividades que requieren ser realizadas por lo que se establece en el protocolo y en el estudio. Bien. En segundo lugar, ¿qué es el subinvestigador? Pues el subinvestigador sigue siendo una persona que también tiene la responsabilidad clínica, también médica, ¿vale? Y que básicamente es un compañero del investigador principal en el cual se le ha delegado determinadas funciones, ya sea pues porque el investigador principal no puede, pues, por ejemplo, ver a todos los pacientes que hay que incluir en el estudio, necesita de otros compañeros del servicio pues que se encarguen de hacer pues las visitas médicas, etcétera, ¿no? Eso sería un ejemplo. Entonces sería una función que el investigador principal delegaría en los subinvestigadores. También podemos encontrar, por ejemplo, el equipo de enfermería de investigación o los enfermeros de investigación, que serían las personas encargadas de hacer otro tipo de tareas vinculadas a la enfermería, como pueda ser recoger datos de tipo, pues, por ejemplo, tensión arterial, hacer las extracciones de sangre que fueran necesarias, administrar medicación si el estudio lo requiere, etcétera, etcétera, ¿vale? Luego, por otro lado, tenemos los Study Coordinators, que son los coordinadores del estudio, ¿vale? Esas personas son las que se encargan dentro del centro de asegurar que se hace todo pues como está establecido en el protocolo, ¿vale? Esas personas deben conocer muy bien el protocolo, controlar que las visitas que se realizan a los pacientes están dentro de la temporalización establecida por el protocolo, que se consiguen todos los datos necesarios, etcétera, ¿vale?
Y por otro lado, por último, tenemos a lo que llamamos data entry, que es esa figura que básicamente lo que hace es entrar los datos que se han recogido al famoso formulario electrónico, ¿vale? Al formulario de recogida de datos de los que estábamos hablando antes. Bien, como veis, pues bueno, hay varias figuras. Bueno, dentro de los estudios habría también alguna más, pero estas serían las principales. Pero como os he dicho, dependerá del tipo de equipo que sea, de si es un equipo pues que es muy grande, de si es un estudio que tiene financiación, de si es un centro que tiene recursos, etc. En función de los recursos que haya, podremos encontrar todas estas figuras o encontraremos que una única persona hace todas estas cosas o se lo reparten entre unas cuantas personas. Es decir, el investigador principal también puede actuar haciendo lo que haría el Study Coordinator y a su vez hacer data entry, o el subinvestigador puede ser también subinvestigador de data entry, o enfermería de investigación puede también hacer las tareas de enfermería, de Study Coordinator, de data entry, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, en función, como decía, de los recursos que se dispongan, encontraremos más o menos personas en este equipo de cada centro y más o menos delegadas las funciones en un equipo más grande o más pequeño, ¿vale? Bien, y por último, pese a que es muy evidente, ya lo sé, pero muchas veces tendemos a olvidarnos que una de las figuras principales también en los estudios de investigación clínica son los pacientes o los sujetos que participan en el estudio, ¿vale? Y como he dicho, pues bueno, destacar la importancia de que deben haber expresado su conformidad para participar en el estudio que vamos a realizar. Bien, bueno, pues ahora ya vamos a pasar a las dos últimas diapositivas que ya son específicas de la organización y la logística de un estudio, en este caso pues a nivel observacional, a gran escala, por lo tanto un estudio multicéntrico, internacional, longitudinal y en este caso, por ejemplo, pues de cohortes, pero bueno, seguiría unas características muy parecidas si fuera otro tipo de estudio también, ¿vale? Pero bueno, repetir también que lo que voy a contar ahora es muy relacionado con la visión o con las funciones del monitor, ¿vale? Bien, entonces, una vez ya hemos definido y redactado el protocolo, ¿vale? Y antes de iniciar los centros participantes, es decir, antes de que los centros que participan en el estudio empiecen a hacer las tareas que nosotros necesitamos que realicen, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues en primer lugar habrá que seleccionar evidentemente esos centros potenciales, ¿no? Eso lo hará pues el equipo de investigación principal, pues el investigador principal, el monitor, etcétera, etcétera, realizarán lo que es la selección de los centros potenciales, ¿no? Un listado de centros que nos interesa que puedan participar. ¿Cómo puede llegarse a esos centros? Pues puede ser que los centros hayan contactado con nosotros, que nosotros conozcamos centros que nos pueden interesar, etcétera, etcétera. Sea como sea, antes de decidir qué centros van a participar, deberemos valorar que cada uno de esos centros cumpla con características concretas que a nosotros nos interesan, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué habrá que valorar en esos centros? Pues las características del propio centro, las instalaciones que tienen, por ejemplo, el número de pacientes con los que trabajan, de las características concretas que a nosotros nos interesan, la experiencia que puedan tener en investigación, ¿vale? Pero no solo habrá que valorar al propio centro en sí mismo, sino también al equipo de investigación que va a colaborar dentro de ese centro, ¿no? Por lo tanto, deberemos conocer cuál es el currículum de las personas que forman parte de ese equipo de investigación, si conocen lo que es las buenas prácticas clínicas, acreditación de estas buenas prácticas clínicas, etcétera, ¿vale? Entonces, la primera parte sería eso, la selección de estos centros para empezar, pues bueno, a ver con qué centros vamos a trabajar. Una vez ya hemos decidido qué centros o hemos decidido que un centro concreto cumple las características y su equipo de investigación cumple las características para formar parte de uno de estos centros que participarán en el estudio, deberemos ya ponernos en marcha para realizar toda esa documentación que es necesaria antes de que ese centro pueda empezar a trabajar. ¿Qué necesitaremos? Pues bueno, como ya hemos dicho al principio, la aprobación del comité de ética, ¿vale? Eso, pues bueno, en función de cada centro, de cada país, habrá ciertas modificaciones. ¿Por qué habrá ciertas modificaciones? Porque pese a que tendremos que tener una aprobación del comité de ética pertinente en cada caso, ¿vale? Hay países que trabajan con una aprobación por cada uno de los centros que participen de ese país y hay otros países, por ejemplo Francia, Finlandia, en los cuales es necesario únicamente conseguir la aprobación de un único comité para que participen todos los hospitales de ese país, ¿no? Entonces, bueno, en función
de la forma de trabajar de cada país, evidentemente deberemos tener un tipo de organización, otro tipo de organización, y tendrá esto un impacto en en lo que tardemos en poder iniciar el estudio en ese país, ¿vale? También quería destacar que además no solo es que tengamos que pasar por el comité de ética el protocolo al principio, sino que posteriormente, en el caso de que haya ciertas modificaciones del protocolo que sean lo suficientemente relevantes como para que deban ser revisadas de nuevo por el comité de ética, deberemos de nuevo hacer los trámites necesarios para que esas enmiendas sean también valoradas de nuevo cuando se dé la situación por el comité de ética y conseguir de nuevo esas aprobaciones en los casos pues, que sea necesario, ¿vale? Bien, ya tenemos el centro seleccionado, cumple las características, ya que tenemos el comité de ética pertinente que se relaciona con ese centro, con ese país, ya hemos conseguido su aprobación. ¿Podemos abrir ya ese centro puede empezar ya a trabajar? No, todavía no, ¿vale? ¿Qué nos faltaría también? Pues nos faltaría tener un contrato con ese centro, ¿vale? En algunos casos también, dependiendo del tipo de estudio, de si hay financiación o no de por medio, etcétera, etcétera, a veces no serán contratos como tal, sino que serán, pues bueno, otro tipo de documentación, ¿vale? Pero bueno, en este caso vamos a hablar de contratos, que es como lo más habitual, ¿vale? Entonces, básicamente, habrá que hacer un contrato entre las partes principales, que serán el promotor, ¿de acuerdo? Acordaros de esa figura que hemos hablado, pues esa entidad, esa institución que actúa como promotor, ¿vale? Por otro lado, también participará en ese contrato el hospital, por ejemplo, que participe en ese estudio, ¿vale? O sea, el centro concreto que va a participar en el estudio que estamos comentando, y si ese centro tiene asociada algún tipo de fundación, de investigación, etcétera, etcétera, pues también estará presente en ese contrato, ¿vale? Entonces, bueno, al final el contrato va a definir X puntos de pues muchas cosas, desde temas legislativos hasta protección de datos, hasta temas de propiedad intelectual, publicación de los resultados, obligaciones de cada una de las partes, etcétera. Una vez se hayan acordado todas esas partes, se firmará el contrato para todas esas partes, ¿vale? Y ya tendremos toda la documentación principal. Podemos tener alguna peculiaridad, insisto, según el país, según el centro, pero ya tendremos la documentación principal que necesitamos para abrir ese centro, ¿vale? Una vez tengamos todo esto que he dicho, también puede ser, pues del mismo modo que hemos tenido que a veces reevaluar por parte del comité de ética determinados cambios en el protocolo, pues si hay algunos cambios en el contrato, pues que se aumenta el número de pacientes que se reclutan, que se cambia el investigador principal del centro, lo que sea, es posible que también tengamos que hacer pues una serie de documentos anexos, unas adendas al contrato principal, ¿vale? Que también tendrán que ser de nuevo negociadas por todas estas partes que he comentado. Bien, pues una vez finalizada toda esta documentación principal, ya podríamos pasar a lo que sería la visita de inicio, ¿vale? ¿Qué es la visita de inicio? Pues la visita de inicio básicamente es una visita, ya sea presencial al centro o ya sea mediante teleconferencia, dependiendo pues de nuevo de la organización del propio estudio, la financiación y también de la dimensión del estudio, en el cual, pues bueno, en esa visita lo que se hace es explicar las partes principales del protocolo para que aquellos que van a participar en el estudio, esos centros que van a empezar a formar parte de ese estudio, sepan las características más importantes del estudio, ¿vale? Evidentemente, posteriormente pueden salir determinadas dudas, etcétera, etcétera, que serán derivadas al monitor y en el caso de que sean aspectos muy clínicos al investigador principal del proyecto, pero bueno, la idea de la visita de inicio es precisamente explicar las partes más importantes, incluso cómo funciona el cuaderno de recogida de datos, todo lo que sea necesario para que ese centro esté capacitado para poder poner en marcha en ese mismo centro el estudio del que estamos hablando, ¿vale? Una vez realizado todo esto, se contará ya con la apertura del centro participante y ese centro ya podrá empezar a participar en el estudio, a reclutar pacientes, a recoger los datos necesarios, etcétera, etcétera, ¿vale? Como veis, antes de que un centro pueda empezar a participar, hay muchas partes que hay que tener cerradas antes. Bien, y bueno, ya para terminar, en esta diapositiva os voy a hablar de una vez ya, o sea, a lo que hemos hablado hasta ahora es hasta que abrimos el centro, ¿verdad? Pues ahora os voy a hablar de aquello que hay que hacer
una vez los centros ya están abiertos, es decir, el estudio observacional, en este caso, porque hablamos de estudios observacionales, ya está iniciado, ese centro ya está participando en ese estudio y, pues bueno, ¿qué hay que hacer cuando ya está abierto ese centro y ese centro ya está participando? Bien, pues por parte del monitor, insisto, como os he dicho, lo haríamos todo un poco desde la visión del monitor, que es el que se encarga más de la organización logística y control del proyecto, pues mientras se está realizando ese proyecto. Pues bueno, lo he dividido por lo que hay que hacer en los propios centros que participan, en el equipo principal del proyecto y bueno, y otras actividades que también se pueden realizar. Bien, pues bueno, ¿qué hace, por ejemplo, el monitor luego cuando ya está el centro abierto? Pues en cada uno de esos centros, ¿vale? Lo que hace el monitor es garantizar que hay un correcto cumplimiento del protocolo, ¿vale? Que se está realizando bien el estudio en cada uno de esos centros. Pues, y para ello, pues hay un seguimiento de cómo se están realizando esas actividades en cada uno de esos centros. A su vez, también se hace lo que hablábamos de la monitorización de los datos, lo que os he anticipado antes un poco, que básicamente es controlar qué datos están introducidos, si se han introducido correctamente, si faltan datos, ¿vale? En todos estos casos, datos mal introducidos, datos que están fuera de la temporalización adecuada, datos que no tenemos, datos missing. En todos esos casos, el monitor notificará al centro y a la persona encargada de la entrada de datos, es decir, al data entry del que os hablaba antes, pues que hay ese problema, ¿vale? Entonces, la idea es que luego el centro tendrá que subsanar esos problemas, tendrá que explicar por qué ese dato está mal recogido, modificar ese dato si puede ser modificado y en el caso de un dato missing recuperar ese dato si ese dato es recuperable. Como vemos al final, el cuaderno de recogida de datos puede tener determinadas, o sea, codificados los campos de determinada forma que evite errores al introducir los datos, pero la figura del monitor también es necesaria para controlar pues aquellos datos que no han podido, o sea, que no han tenido, o sea, que el control que ofrece el propio cuaderno de datos pues no es suficiente para que no haya errores, o controlar el número de datos missing, o servir como de persona, como decíamos, de referencia para las posibles dudas que vayan surgiendo a lo largo del desarrollo del proceso en cada uno de estos centros, ¿vale? ¿Qué otra parte también es muy importante por parte del monitor? Pues bueno, notificar en caso de que existan esos cambios, como decíamos, hay un cambio en el protocolo por el motivo que sea, el monitor deberá notificar esos cambios y esas modificaciones a cada uno de los centros. ¿Por qué? Pues porque no notificarlo hará que los centros trabajen con una versión antigua del protocolo, ¿vale? Y que por lo tanto estén haciendo las cosas como se hacían antes, no como queremos hacerlas ahora, ¿vale? ¿Y en qué se traducirá? Pues evidentemente en una no correcta realización del protocolo debido a estas pequeñas modificaciones que no han sido notificadas, ¿vale? De ahí de nuevo la importancia de la figura del monitor para notificar también estos cambios, notificar que se implementen bien esos cambios, o sea, controlar que se implementan bien esos cambios y asegurar la correcta realización del estudio en cada uno de los centros que participan. Y por último, también, pues bueno, una parte importante en los centros, del mismo modo que hemos hecho una visita de apertura del centro, también se hará una visita de cierre. No voy a entrar mucho en las características de la visita de cierre, pero bueno, deciros también que una de las cosas importantes en los cierres también será comunicar al comité de ética, pues del comité de ética pertinente en cada uno de esos centros, países, etcétera, el cierre de ese estudio, ¿vale? Bien. Pues bueno, otras cosas que va a hacer también el monitor a nivel de organización y logística dentro de los estudios observacionales o dentro en general de un estudio en el ámbito clínico, pues dentro del equipo principal, ¿vale? Como os decía, el equipo que se ha encargado pues junto con el investigador principal de la redacción de ese protocolo, etcétera, etcétera, el equipo principal, no el equipo de los centros, ¿vale? ¿Qué hará también el monitor dentro de ese equipo principal? Pues debe ser capaz de poder hacer informes, ya sea de tipo descriptivo, analítico, lo que sea, que informen al resto del equipo de la evolución de ese proyecto. Por ejemplo, pues evolución de reclutamiento, debe ser capaz de identificar necesidades, cosas que haya que plasmar de otra manera, errores que esté detectando que se repiten mucho en los centros y que quizá deban ser revisados por el motivo que sea, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese caso, el monitor conocerá también
cómo es ese estudio y cómo va ese estudio en cada uno de los centros, que podrá tener una visión global que permitirá detectar, pues como decía, estos fallos, estas carencias, estas posibles mejoras, ¿no? Que quizá, pues bueno, cuanto antes se detecten, mucho mejor para asegurar un correcto desarrollo del proyecto, ¿vale? Por lo tanto, también se encargará de participar y de coordinar, si es necesario, reuniones de equipo para hablar de todos estos temas, buscar posibles mejoras e identificar posibles problemas y al final, pues bueno, hacer lo que sea necesario para garantizar una correcta realización y un correcto desarrollo del estudio y del proyecto en concreto. Bien. Y ya por último, pueden haber otro tipo de actividades, como os he dicho, todo lo que he contado y lo que estoy contando en esta charla hoy es algo pues un poco a modo general, podríamos ir a cosas mucho más peculiares y a aspectos mucho más concretos, pero mi intención es que os quede sobre todo una idea global de lo que son los estudios observacionales y de lo que es la organización y su logística, pero bueno, sí quería pues añadir un poco ya para finalizar, pues que puede también el monitor, junto con el equipo, realizar otro tipo de aspectos que también afectan al proyecto, pero que son un poco más secundarios, no tanto relacionados con la realización del proyecto y garantizar que se está haciendo bien, sino para dar a conocer ese proyecto, ¿no? Por ejemplo, pues coordinar reuniones de investigadores, preparar pues algún material para congresos o hacer algún tipo de difusión, dar visibilidad al proyecto, por ejemplo, mediante newsletters, mediante determinadas presentaciones, lo que sea necesario, ¿no? Entonces, bueno, sí que quería que tuvierais en cuenta que dentro de esta organización y logística no solo se contempla la importancia de asegurar que se está realizando todo bien y de organizar todo de tal forma que se garantice pues, el éxito del desarrollo de ese proyecto, sino también que una parte importante también es la visibilidad de ese proyecto, la difusión de ese proyecto, etcétera, etcétera. Bien, pues por mi parte nada más, deciros que ha sido un placer estar esta tarde aquí con vosotros, espero que haya sido útil para vosotros esta charla. Al final, como he ido indicando a lo largo de las diapositivas, he intentado plasmar toda esta información de una forma lo más ágil posible y de una forma un poco general para que os quede una visión sobre todo global, tanto de los estudios observacionales como de la organización y la logística de los mismos, evidentemente de la organización y la logística a gran escala, es decir, en estudios, en este caso, como habéis visto, estudios pues, que tienen un gran número de pacientes, estudios en los cuales participan varios centros, estudios que son de carácter longitudinal, estudios que son incluso que se realizan a nivel internacional, por lo tanto estudios a gran escala, que evidentemente todo esto será distinto cuando estemos hablando de estudios pues, bueno, más pequeños o con menos participantes y con menos sujetos, ¿no? Pero bueno, espero que haya quedado lo más claro posible. Si alguien tiene alguna pregunta, estaré encantada de resolverla y de que me la podáis hacer llegar. Y por mi parte, pues nada más. Ha sido un placer y muchas gracias a todos por vuestra atención. Bueno, pues nada, ha acabado la presentación grabada de Gina. No tenemos la opción de tener preguntas en vivo, pero ella está a disposición ya, por si queréis preguntarle. Tenéis además la presentación, ¿no? Natalia va a estar en YouTube, como siempre, con lo cual, bueno, pueden revisarla y ahí además está el contacto, ¿no? de Gina. Bueno, la verdad es que una de las cuestiones en las que yo creo que hemos avanzado en nuestro entorno bastante ha sido en tener personal experto que entiende cómo se puede desplegar un estudio potente, sea ensayo, sea corte, sea estudio observacional. Y bueno, pues Gina, como otros, algunos de ellos estáis hoy aquí oyendo, sois un ejemplo, ¿no? Sin vosotros no sería posible hacer estos grandes estudios, estos estudios ambiciosos. Y es verdad que el aprendizaje de ese know-how tampoco es sencillo, ¿eh? No está en los libros, es algo que se tiene que aprender del día a día. Es verdad que hay programas formativos y al final la práctica es lo que nos da el expertise, ¿no?
la secuencia de hoy la hemos cambiado porque Gina, como decía, es la monitora, bueno, y la labor de monitor en su caso es una labor muy integral, de coordinación de muchos centros de diferente tipo, con contacto directo con los investigadores principales, seguimiento de esos centros y verificación de la información, apoyo en el desarrollo de los acuerdos que tenemos que desarrollar desde aquí uno a uno, y siempre, bueno, pues un poco a disposición de lo que el investigador principal, Marcos Gómez, en este caso, Mircas, nos va pautando. La primera parte, insisto, ha sido un poco más la definición de tareas de lo que es un monitor y de la parte, digamos, más operativa de un estudio como Mircas. Y tenemos a Marcos ahora, que yo creo que está conectado, Natalia, ¿no? Sí, ya. Sí, yo le veo conectado, pero no sé, a ver si nos escucha. Sí, ahí está. Hombre, Marcos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Para hablarnos, bueno, pues de su visión de como investigador principal. Yo tengo de que decir que hemos tenido la suerte aquí en Idival de poder, bueno, pues andar un camino juntos y apasionante, ¿eh? Yo me acuerdo de cuando empezamos a trabajar en este estudio en Mircas, ¿no? Las primeras fases de diseño, conferencias con grandes expertos cirujanos europeos, viajes para lanzar el proyecto, el equipo internacional absolutamente comprometido, bueno, pues la puesta en marcha de herramientas electrónicas, obtención de permisos en los diversos comités europeos, bueno, algo que dices estudio internacional y que después tiene un montón de elementos que son solo posibles gracias a que, bueno, pues hay un liderazgo que es el de Marcos y también a que hay un equipo detrás que va dando soporte para que todo ese despliegue sea posible, ¿no? Bueno, yo creo que podemos estar orgullosos del estudio, que seguro que Marcos nos va a hablar de él y de cómo marcha, que yo, es verdad que hay, aunque nos mandáis un boletín que está estupendamente, hay una página web y tenemos información, yo la última información actualizada no la tengo. Bueno, podríamos estar hablando seguro de este estudio horas y tendremos solo poco tiempo, por lo que yo no me extiendo más, salvo para, bueno, pues ponerme a disposición, porque, bueno, ha puesto Natalia el correo de Gina en el chat y veo que Juan, gracias, Juan Ochagavías tiene una pregunta sobre los estudios observacionales. Yo te diría, Juan, que se la plantees directamente a Gina, o si quieres ahora, Marcos va a poder también quizá responderla cuando acabe su parte, o a los dos o al resto del equipo, estamos a tu disposición. Bueno, Marcos, muchísimas gracias. He hablado solo de tu papel en este proyecto, pero creo que solo tu papel en este proyecto dice mucho de ti, como gran investigador, como cirujano, como persona de perfil innovadora y capaz de hacer cosas tan importantes como estas, de las que nos sentimos orgullosos. Pues nada, es tu tiempo. Adelante. Muchas gracias, Aldo. Bueno, la verdad es que con esta presentación no sé si sonrojarme o si... Bueno, muchas gracias por la presentación. La verdad es que sí que es verdad que empezamos a trabajar juntos en el desarrollo de Mircas hace, bueno, pues unos años ya, casi 4 años me atrevería a decir, y que, bueno, sinceramente yo no era consciente de lo que me estaba metiendo. O sea, la verdad es que yo creo que he ido siendo consciente con el paso del tiempo. Y también tampoco era consciente del proyecto o la envergadura que podía llegar a tener un proyecto de estos, de la complejidad que puede llegar a tener y quizá la presentación que he preparado para, bueno, pues para este rato que vamos a estar juntos intenta ser una presentación muy, me atrevo a decir, muy practicona, en la cual pues desde un punto de vista de la experiencia de estos años, bueno, que es lo que al final he ido aprendiendo, ¿no? Yo creo que como la gran mayoría de la gente, al menos de los cirujanos, y entiendo que en el resto bueno, de ámbitos pasa parecido, tenemos un conocimiento de la teoría, de cómo llevar a la práctica proyectos de investigación, bueno, pues un conocimiento bastante limitado.
y generalmente yo pienso que la mayoría de nosotros descubrimos todas estas cosas a base de ir haciendo el camino, ¿no? Entonces, bueno, pues ese aprendizaje es lo que intento, al menos en cierta medida, plasmar bueno, pues en estas diapositivas. Y luego, encantado de responder cualquier duda, cualquier pregunta o, bueno, o si no os queda claro algo durante la presentación. Incluyo algunas cosas de Mircas, pero bueno, la verdad es que sí que es cierto que casi todo bueno, vamos a decir, el conocimiento o la información que intento transmitir está basada en la experiencia que hemos tenido con Mircas, con Reset y con otros estudios que después hemos ido, bueno, poco a poco lanzando. Entiendo que puedo compartir la pantalla. Voy a ver si... y que veis las diapositivas sin problema. Sí. Bien, bueno, el tema que ya digo, agradezco a Galo y a todo el equipo de llevar la invitación para presentar, que es el de Estudios Solucionales Internacionales, sus claves. Pues bueno, lo he intentado, como digo, digerir un poco en una introducción muy breve, que la verdad es que creo que ya, y por eso también cambiamos un poco el orden de las presentaciones, porque Gina había preparado una presentación que estaba preparada con tiempo y que incluía mucha información de en qué consisten los estudios observacionales y muchas de sus características principales. Y bueno, nada, en un par de diapositivas os resumo cómo veo yo esos estudios observacionales y por qué pienso que tienen cierto atractivo, cierta gracia. Luego una serie de aspectos de la metodología del equipo y luego, bueno, todo lo que es una cosa que yo creo que le ha dado mucha fuerza a Mircas, que es el tener una red de investigadores muy potente, estar bueno, apoyado o avalado por una sociedad científica. Y luego ciertos aspectos de la financiación, que en el fondo, bueno, por mucho que no nos guste, tiene mucha importancia en poder llevar a cabo todo este tipo de proyectos, ¿no? Sobre todo cuando tienen cierta envergadura o cierto tamaño, como es el caso pues, de Mircas que decíamos, ¿no? Los estudios observacionales internacionales, bueno, pues como todos sabéis y acaba de introducir Gina, son estudios en los cuales no hay intervención, están centrados en registro de los datos, de los fenómenos, de los eventos que ocurren, sin que los investigadores hagamos ningún tipo de cambio en lo que es nuestra práctica diaria, digamos, ¿no? Capturamos los datos que están presentes en esa población. Y en el caso de los internacionales, pues tienen un ámbito internacional. Es el ejemplo de estos dos que decimos, de Mircas y de Reset. Son dos estudios que hacemos en el ámbito de la cirugía colorectal y bueno, de dos temas que tienen, pienso, mucho interés en este ámbito y que pues los dos han tenido en convocatorias competitivas la fortuna o la oportunidad de tener una financiación que entre los dos supera el 1,5 millones de euros, ¿no? O sea, al final eso te hace ver que los estudios relacionales no necesariamente tienen por qué ser pequeños ni necesariamente tienen por qué bueno, ser estudios que no tengan importancia o relevancia, ¿no? Yo pienso que a mí el hecho de ver cómo han ido evolucionando estos dos estudios en el tiempo me ha hecho ver que aunque no sean ensayos clínicos, no sean randomizados, no estén bueno, aleatorizando ningún tratamiento, no vayan a ser de un nivel de evidencia grado A, pues sí que pueden tener un impacto muy grande, probablemente por los temas que tratan y por cómo se están llevando a cabo, ¿no? Esto va hilado con las ventajas y limitaciones que tienen los estudios observacionales, ¿no? Una de las ventajas principales está dentro de sus propias características, esa ausencia de intervención, de cambio en lo que es la práctica diaria, los hace muy atractivos. Para muchos de nosotros el cambiar lo que hacemos a diario es muy difícil. En especialidades, por ejemplo, como la cirugía, pues convencer a alguien que haga una técnica quirúrgica distinta pasa por dos cosas. Primero, por convencerle de que cambie o de que esté dispuesto a cambiarlo. Y segundo, de que sea capaz de hacerlo, ¿no? El administrar un fármaco a veces puede ser más o menos complejo y al igual que eso, pues el hacer una técnica quirúrgica
puede ser más o menos complejo y determinados cirujanos pues pueden no ser ni tan siquiera capaces de aleatorizar pues porque no conocen esa técnica o no tienen una tecnología, como por ejemplo en el caso de Mircas y de Reset, como para poder aleatorizar, porque en esos dos hay algunos de las cohortes que están relacionados con la cirugía robótica, ¿no? Y si uno no tiene un robot quirúrgico, pues no puede aleatorizar, ¿no? Entonces, bueno, esa ausencia de intervención enmarcada dentro de lo que es los estudios relacionales los hace, como digo, muy, muy atractivos, yo pienso. Desde un punto de vista logístico, aunque yo pienso que pueden llegar a ser complejos si la envergadura es grande, sí que también pienso, sin tener muchísima experiencia en llevar a cabo ensayos clínicos, que lo que es la logística del ensayo clínico todavía es más compleja que la de un estudio observacional, ¿no? Y eso probablemente sea otra ventaja. Luego, recientemente en España al menos, y estamos hablando de hace unos pocos meses y una puesta en práctica todavía de incluso hace menos, tenemos la suerte de que están regulados por un Real Decreto, los estudios relacionales, que ayuda mucho a saber cómo llevarlos a cabo, ¿no? Los enmarca muy bien, los define muy bien y yo creo que bueno, es un Real Decreto que ayuda a día de hoy a entender mejor cómo poder hacer realidad estos estudios relacionales, ¿no? La población diana de estos estudios no tiene por qué ser pequeña, puede ser muy grande, sobre todo en los internacionales como Mircas, pues por ejemplo, tiene una población diana de más de 1000 pacientes tratados con cirugía y en Reset es similar, es incluso algo mayor, ¿no? Entonces, al final, pues estamos hablando de estudios que pueden estar capturando datos, capturando información de miles de pacientes y eso también les puede dar mucha fuerza, mucho peso. Y luego también el hecho de llevarlos a cabo a nivel internacional, pues tiene yo creo que el interés de poder comparar la práctica clínica en distintos países sin la necesidad de que en ninguno de esos centros, como decía, uno cambie su práctica habitual. En el ejemplo tanto de Mircas como de Reset, lo que hacemos es valorar distintos abordajes quirúrgicos de una patología determinada o de distintas patologías que a lo mejor en algunos centros de algunos países se hace más de una forma, en otros se hace más de otra y en los cuales pues no hay una evidencia científica que demuestre que es mejor una o la otra, ¿no? Y eso pues hace que este diseño observacional funcione muy bien, pienso que porque no obliga a nadie a cambiar su práctica diaria, pero probablemente en unos pocos años pues nos pueda decir si hay diferencias o no diferencias y a favor de cuál de los distintos abordajes. Estas ventajas no están exentas de limitaciones, como también pienso que ha comentado Gina en su presentación, pues hay una serie de sesgos de selección, una serie de potenciales errores de medición o de registro de datos que hay que intentar controlar, ¿no? El hecho de que sea más sencillo, menos complejo que un ensayo clínico no quiere decir bueno, pues que tengamos que convertir un estudio observacional en un estudio en el cual le decimos a la gente que rellene los datos y no establecemos ningún tipo de control, ¿no? Sino que tenemos que ser conscientes de esas limitaciones e intentar, bueno, solventarlas de alguna forma. Y en el fondo, bueno, pues cuando uno entiende todas estas ventajas y limitaciones, pienso que hace que estos estudios pues, puedan tener mucho interés, probablemente en muchos ámbitos, no solo en el de la cirugía, que es en el que obviamente me manejo yo más, ¿no? En definitiva, yo pienso que son útiles para comparar distintas opciones terapéuticas o bueno, distintas situaciones clínicas que estén aceptadas como práctica habitual o también pueden ser útiles cuando hay consideraciones éticas que no permitan que haya una randomización o incluso que estemos tratando con a lo mejor poblaciones diana que no permitan por motivos éticos el aleatorizar, ¿no? O el hacer un ensayo clínico. También a veces se da la situación de que no hay una metodología alternativa mejor y eso yo pienso que también es algo que se da generalmente cuando estamos aproximándonos a un tema, ¿no? Porque muchas veces es más sencillo metodológicamente plantear un estudio observacional antes de lanzarnos a un ensayo clínico y ese también es un ámbito en el cual los estudios observacionales pues, podemos planteárnoslo como un primer paso a
a ese estudio de ese, digamos, tema que queremos tratar, ¿no? Hay una serie de factores y esto ya, bueno, pues la verdad es que tampoco, supongo que estará escrito en algún sitio, pero es aprendizaje puro y duro de lo que hemos ido viviendo nosotros en estos años, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho que estos dos estudios estén funcionando bien como están funcionando? Con niveles de reclutamiento alto, que están próximos a finalizarse, en plazos aceptables y de una forma, digamos, yo creo que en general bastante positiva. Pues que se cumplen, pienso, al menos estos 6 puntos, ¿no? Los estudios, observaciones internacionales que estamos llevando a cabo, pues están en un ámbito en el cual hay una falta de evidencia científica, con lo cual pues están totalmente justificados y eso yo pienso que es algo que todo estudio observacional internacional que queramos llevar a cabo y que queramos que sea exitoso, pues se debe mover en ese ámbito, ¿no? En el de que tratemos un tema relevante, que sea un tema que en ese momento la comunidad científica de ese área de conocimiento en concreto pues considere de mucho interés, pues porque falte evidencia y porque el resolver esa duda, el resolver esa hipótesis pueda llevar a conclusiones que luego se trasladen en algo que sea aplicable en la práctica. En nuestro caso, nos preguntamos distintas formas de hacer las anastomosis, los empalmes de intestino en la cirugía colorectal y también si distintas tecnologías pueden aportar algo o no, y eso es el ejemplo de Mircas, ¿no? No hay evidencia científica respecto a esas distintas formas de hacer esa técnica ni respecto a esos distintos abordajes. Es un tema que es relevante porque es interesante en el momento actual y si resolvemos esa duda, pues a lo mejor movemos a la comunidad de los cirujanos colorectales más hacia un tipo de técnica quirúrgica, más a un tipo de cierta tecnología que hacia otro, ¿no? Y por lo tanto, pues se cumplen esos 3 puntos que hacen que el estudio pueda ser exitoso. Por otro lado, el diseño del estudio, es decir, cómo es de factible o no, también es muy importante. Muchas veces cuando intentamos diseñar un estudio, al menos lo que me pudo pasar a mí inicialmente es que uno quiere hacer un estudio que sea, digamos, infalible, ¿no? Que no falle por ningún sitio y muchas veces pues empieza a dotarle de una complejidad pues que a lo mejor es innecesaria. Y también, por otro lado, intenta capturar todo, ¿no? Porque, bueno, son proyectos que muchas veces dices, bueno, esto es como poco menos que el proyecto de mi vida y entonces no me puede quedar aquí en el candelero nada, ¿no? Que tenemos que recoger todo tipo de información, todo tipo de datos. Eso muchas veces complica la factibilidad del estudio y hace que a lo mejor pues en tanta complejidad el estudio bueno, pues no sea interesante para los investigadores porque también hay que ver muchas veces desde el punto de vista del investigador, por muy motivado que esté, si le complicamos mucho la vida, si complicamos mucho la recogida de los datos, si complicamos mucho bueno, el número de ítems que tiene que recoger, pues eso hace que haya menos posibilidades de que a la larga ese investigador reclute pacientes como en estos casos, ¿no? Entonces, bueno, ya digo, el diseño del estudio debe ser, obviamente, todo lo complejo que sea necesario, pero lo más sencillo posible. Los estudios observacionales, ya digo, tienen mucho interés para investigadores que no quieren autorizar y eso hace que, bueno, tenemos que identificar esos investigadores. En temas, como os decía antes, de técnica quirúrgica, pues puede ser un poco más obvio porque al final casi todos los cirujanos hacemos la técnica que pensamos que es mejor para nuestros pacientes y a veces, bueno, no hacemos otra pues porque pensamos que la nuestra es la mejor, obviamente, y a veces también porque no sabemos hacer otra, con lo cual dice, bueno, vamos a aleatorizar. Y dice, bueno, ni de broma, ¿no? Yo no quiero aleatorizar, primero porque yo hago lo que pienso que es mejor y segundo, porque además de eso no sé hacer otra cosa. Con lo cual, bueno, pues ese tipo de estudios en los cuales el tema a tratar, ya digo, tiene una aleatorización que es compleja, probablemente en estos ámbitos sea donde mejor encajen los observacionales, ¿no?
Y luego, si encima hay un interés de la industria por el tema que estamos tratando, y en este caso, por ejemplo, uno puede decir, bueno, ¿qué interés tiene la industria en una forma u otra de realizar una técnica quirúrgica? Pues a veces ninguno, y otras veces, si uno lo liga con el uso de determinadas tecnologías, pues puede tener mucho, ¿no? Entonces, bueno, ese ejemplo puede servir para cualquier otro ámbito de la investigación. Al final, uno puede ligar varias cosas y puede aprovechar incluso el interés que tiene la industria para resolver determinadas dudas respecto a determinadas tecnologías con el interés que puede tener uno mismo para hacer las cosas de una forma o de otra, ¿no? Y es un poco lo que también creo que en Mircas y en Reset pues encajamos bastante bien. Encajamos el interés que tenía la industria de la cirugía robótica con el interés que teníamos los cirujanos en saber si era mejor hacer una anastomosis que llamamos intracorpórea comparado con una extracorpórea, por ejemplo, ¿no? Y lo ligamos con el hacerlo con una tecnología o con otra, ¿no? Y eso hizo pues, que este estudio, por ejemplo, tenga una financiación que hace que pueda ser realidad. Si no lo hubiésemos ligado con eso, pues probablemente no hubiésemos tenido estudio, porque al final a lo mejor a nadie le interesaba desde la industria el que hagamos la cirugía de una forma o de otra, ¿no? Probablemente no habríamos conseguido captar su interés, ¿no? Entonces, bueno, eso yo creo que fue una de las claves, ¿no? El que estábamos tratando, como digo, resumiendo un poco estos 6 puntos, un tema que para los cirujanos o para la comunidad científica era de interés, que una vez resuelto esa duda, esa pregunta, podía tener luego un impacto en la clínica, que diseñamos un estudio que no es excesivamente complejo y que permitimos a los investigadores participar. A día de hoy pues hay más de casi 60 centros en toda Europa con más de 100 investigadores participando en el estudio, y eso es pues porque les permitimos no tener que utilizar. Ellos siguen haciendo lo que hacen todos los días y no lo cambian. Y luego porque tenemos un sponsor industrial que nos permite tener un equipo para llevar a cabo el estudio. Como os decía, una de las cosas que hace sencillo el estudio, y yo pienso que es otra clave, es qué variables vamos a estudiar, o sea, qué ítems vamos a recoger. Y eso es algo que también me lleva de nuevo de vuelta a los investigadores que participan en el estudio, ¿no? El conjunto de investigadores a veces pues es gente que está muy ocupada, es gente que está a 800 cosas al día. Y al menos en el caso de la cirugía, en muchos casos, entiendo que en el resto de especialidades o ámbitos del conocimiento ocurre lo mismo, ¿no? Pues es gente que es el mismo que está llevando a cabo, en nuestro caso, la intervención quirúrgica, es el mismo que está viendo al paciente, es el mismo que está recogiendo los datos, es el mismo, en resumen, es una persona que está en multitarea. Y que si además de eso pues le ponemos delante una hoja de recogida de datos que es en papel, que tiene 100 folios, que en cada folio tiene 20 ítems y que tiene que recogerlos todas las semanas, pues al final dice, bueno, no, estoy capturando todo lo que puedo capturar y más, y no se me va a escapar ni un ápice de información, pero es muy probable que al final esa persona que tenemos que cuidar, que es el investigador que quiere participar en el estudio, lo que haga es pues meter 1 o 2 pacientes y diga, no puedo meter más, ¿no? Porque es que no doy abasto. Entonces, bueno, ahí es donde viene yo creo que un poco el esfuerzo de la gente que diseña el estudio para intentar, entre comillas, sintetizar, resumir un poco el conjunto de variables, el conjunto de datos que queremos recoger, quedándonos con todas las necesarias, pero nada más que las necesarias. Y todas las necesarias para resolver nuestra duda, nuestra hipótesis. Obviamente uno siempre quiere recoger más, pero si hipertrofiamos esas bases de datos, muchas veces lo que vamos a conseguir es que sean estudios que no acaben nunca, o que sean estudios que recogen la información pero a medias, y eso al final tampoco nos lleva a ningún sitio. Nos interesa tener una información que aunque sea en un contexto de estudio observacional sin intervención, pues una información que dentro de lo que queremos recoger sea lo más completa posible y que tenga la mayor calidad posible.
A la hora de construir esas hojas de recogida de datos existen distintas formas. Como os decía antes, yo pienso que si a mí mañana me envían, como me ha ocurrido en algún estudio de registro de datos, en algún estudio observacional internacional en el cual hemos participado como investigadores, un dossier con 3, 4 carpetas de anillas en los cuales vienen 100 folios en cada una para que empiece a recoger ahí los datos, y encima son muy extensas y encima son en otro idioma, pues muchas veces eso por desgracia te echa un poco para atrás, ¿no? A día de hoy existen plataformas y algunas de ellas pues tenemos por suerte desde IDIVAL acceso relativamente sencillo como es RedCap o como también existe OpenClínica. Hay distintas plataformas que son plataformas de recoger de datos que, bueno, no sé si conocéis, supongo que sí, y que son sencillas, permiten generar bases de datos en línea con un acceso instantáneo para todos los investigadores, que las podemos diseñar de una forma, bueno, pues un poco a medida del estudio. Y yo pienso que probablemente para este tipo de estudios observacionales pues son probablemente la mejor opción. Son, no me voy a atrever a decir fáciles de monitorizar, pero sí que es verdad que permiten una monitorización remota de esos datos, como os contaba Gina hace un segundo, y eso es algo que yo creo que también le da mucho valor a la calidad de los datos que recogemos, porque bueno, pues podemos revisarlo en tiempo real. Y pienso que son plataformas que a día de hoy están teniendo un impacto importante en todo tipo de estudios y en los observacionales internacionales quizá aún más, ¿no? ¿En qué idioma tenemos que crear esas plataformas? Pues bueno, no sé si por suerte o por desgracia, pero como mínimo en inglés, ¿no? Mircas a día de hoy maneja prácticamente todo en inglés, aunque como hablaremos en un par de diapositivas más adelante, pues también tenemos que intentar manejar otros idiomas, ¿no? Pero sí que es verdad que lo que es las hojas de recogida de datos, las bases de datos, lo ideal es que estén en este idioma. El equipo de trabajo, pienso que, bueno, y lo introducía Galo también antes, es otra de las claves de cualquiera de estos estudios. Inicialmente, cuando iniciamos Mircas, el equipo bueno, se componía básicamente de estos 3 pilares y pienso que si volviera a empezar mañana, pues volveríamos a buscar este tipo de personas, de pilares para el estudio. Una persona como Gina, que bueno, que hace, en concreto Gina, yo creo que hace de todo, ¿no? La verdad que fue una fortuna enorme poder trabajar con ella, pero alguien que hace labores de monitorización, de asistencia de investigación, que es capaz de abrir centros, que es capaz de monitorizar la recogida de datos y que maneja varios idiomas, pues si uno encuentra ese tipo de persona con ese perfil, pienso que tiene mucho ganado para que el estudio se pueda llevar a cabo, ¿no? Yo creo que uno de los pilares del estudio, porque muchas veces el investigador principal está, al menos inicialmente, centrado más en otro tipo de tareas. Muy al principio en el de diseño del estudio, el de localizar a investigadores, muchas veces a través de lo que llamamos los coordinadores nacionales, es decir, personas que en el estudio observacional internacional están en otros países y que son los que van un poco como a señalar los centros que pueden participar, cuáles serían los centros ideales, vamos a decir, y esa labor más como de tú a tú pienso que es la que tiene que hacer el investigador principal. Cuanto más se involucre el investigador principal en eso y más, bueno, no sé si la palabra es prestigio, pero más conocido sea en el ámbito del tema que se está estudiando, más posibilidades hay, pienso, de que los investigadores de los distintos países, de los distintos centros, puedan tener interés en participar en el estudio, ¿no? Y cuanto más alejado estés, más frío estés, yo pienso que menos posibilidades hay de que la gente tenga ganas de involucrarse, ¿no? Al final, bueno, el que uno mismo sea el que se involucra en eso como investigador principal, el que uno mismo incluso esté en todas las visitas de inicio de las que os hablaba Gina antes,
y que sea el que resuelve dudas, al menos inicialmente, del protocolo, de cómo arrancar el estudio, pienso que le da mucha fuerza a cualquier estudio de los que queramos poner en marcha, ¿no? Y luego, aunque muchas veces pues está, no sé si decir en la sombra, pero bueno, no es tan llamativo su papel, el tener un estadístico. En el caso de Mircas, por ejemplo, trabajamos con Camilo Palazuelos, otra persona que yo creo que es excelente y que nos ha ayudado muchísimo. Permite si se le involucra desde el principio, pues el realizar un diseño que pueda tener menor potencial de sesgos, o incluso el tener un plan de análisis de datos de estudio que también es algo que nos puede ayudar a ir dirigiendo en gran medida cómo tiene que ser esa recogida de datos para que luego la podamos analizar de forma correcta, ¿no? Las rutinas de trabajo pienso que son fundamentales. El tener reuniones frecuentes, el tener, pues incluso a ser posible cada 2 semanas, 3 semanas máximo en estudios como Mircas, con 60 centros, con 50 centros, con 100 investigadores, es, yo diría, imprescindible, ¿no? Y esas reuniones obviamente no son con todos los investigadores, pero sí que tienen que ser pues con al menos el núcleo de personas que están en el centro coordinador, en donde están el sponsor. En este caso, pues en el caso de Mircas, por ejemplo, en IDIVAL, pues hay reuniones cada 2 o 3 semanas en las cuales estamos la persona que hace de CRA, el estadístico y el investigador principal como mínimo, ¿no? ¿Y para qué? Bueno, pues realmente para ver cómo va el estudio. Cómo va el estudio, a veces no tanto solo en aspectos como si estamos reclutando suficientes pacientes o no, sino si todos los procesos que tiene que tener el estudio en marcha están funcionando, ¿no? Si se está haciendo la monitorización, si se están abriendo los centros a una velocidad adecuada, si los investigadores están rellenando los datos siguiendo el protocolo, siguiendo si el CRF, es decir, la base de datos que hemos creado en RedCap, en OpenClínica, está funcionando bien. Todo ese tipo de cosas de proceso es lo que yo pienso que es imprescindible revisar de forma frecuente, ¿no? Porque si no, al final, por muy bueno que sea la idea, por muy bien que esté planteado el estudio, si el proceso luego no funciona, pues va a ser uno de los motivos por los que va a poder fracasar el estudio. Y al final, eso, como digo, yo pienso que no hay otra forma de hacerlo más que el reunirse con cierta frecuencia y comprobar con cierta frecuencia que esos procesos van funcionando, ¿no? En algunos estudios, y es el caso, por ejemplo, de Mircas, hay que intentar programar análisis intermedios incluso para redefinir la población estudio. A veces en la literatura no está del todo bien descrito la población que tenemos que tener diana en lo que queremos comparar, e incluso a veces con los años cambia, ¿no? Un ejemplo que tenemos muy típico en cirugía es la tasa de complicaciones o la tasa de conversión, por ejemplo. En los últimos 20 años ha ido cambiando, y ha ido cambiando pues porque cada vez conocemos mejor lo que hacemos, cada vez somos más expertos en lo que hacemos, y uno no puede considerar esas cifras para calcular una población a estudio si tiene en cuenta las cifras de hace 10 o de 20 años y ahora han cambiado, ¿no? Entonces, ¿cómo sabe uno cuál es la cifra actual? Pues muchas veces con un análisis intermedio cuando lleva pues, un reclutamiento X del estudio, un 20% de los pacientes del estudio, un 30% de los pacientes del estudio, y con eso pues, puede mirar si esa variable X, la infección de herida, la conversión, lo que sea, se mantiene similar a lo que había visto en la literatura y sobre lo cual había calculado la población estudio, o si ha cambiado y de repente hay que recalcular la población estudio, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de cosas también se discuten en estas reuniones y se van analizando a medida que va evolucionando el estudio. Estos son ejemplos prácticos, ¿no? de esas rutinas, de esas reuniones que en el fondo
intentamos que sean muy sistemáticas, es decir, no es solo que también intentamos que sea así, el sentarse a estar un rato agradable y a tomar un café, sino tenemos pues lo que hemos creado como un checklist, una hoja de recogida de datos en el cual tenemos pues un seguimiento del proyecto. Como veis, en el caso de Mircas, pues está en inglés. ¿Por qué está en inglés? Pues porque al ser un estudio observacional internacional, esto puede ser de interés pues, para alguno de los participantes y siempre es más sencillo compartirlo si lo tenemos en inglés que si luego hay que andar traduciéndolo, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿qué tipo de puntos recogemos? Pues cosas desde cómo va el reclutamiento. Preguntaba antes Galo que cómo iba, pues estos son datos del 29 de marzo, van casi 1000 pacientes reclutados de los 1200 que tenemos que reclutar, con lo cual pienso que este año acabaremos, pero va yendo yo creo que bien. Y luego, pues, ¿qué tipo de cosas pasan en el estudio? Pues algunos ejemplos, ¿no? Hemos firmado algún acuerdo, tenemos algún comité de ética abierto, hay sitios que no estén reclutando, hay sitios que estén reclutando, cómo va la monitorización, cuándo hemos enviado la última newsletter. Todo eso, como digo, es una serie de puntos de esta checklist que se recogen de forma rutinaria cada 2, cada 3 semanas, máximo cada mes, para que todos sepamos que todo eso está funcionando y casi más que importarnos la cifra de reclutamiento, pues el ver que se mantiene más o menos estable en respecto a los meses anteriores y que no hay ningún punto de todos estos que analizamos en los cuales pues haya alguna desviación o algún problema de proceso que tengamos bueno, digamos, reconducir. Entrando ya en otros aspectos importantes de lo que son los estudios observacionales internacionales, como os decía, el tener una red de investigadores interesados y el apoyarse en una sociedad científica, yo pienso que a nosotros también en los ejemplos de Mircas y RSET nos ha sido de gran ayuda y pienso que lo sería para cualquier estudio observacional internacional. Una de las cosas que creamos muy al principio de estos estudios es lo que llamamos un steering committee, un grupo coordinador del estudio y que estaba compuesto no solo por el investigador principal, sino también por otros investigadores bueno, que entendíamos que eran, vamos a decir, líderes de opinión de distintos países en los cuales iba a llevar a cabo este estudio, ¿no? Entre todos realmente revisamos, definimos el diseño del estudio, los objetivos y la metodología. Yo pienso que estos estudios, por suerte, no suelen ser cosas que uno tenga que hacer solo, sino que son diseños que muchas veces, pues como os decía, tiene uno que tener una persona que sepa mucho de estadística con la que se pueda apoyar, con la que pueda hablar de esto, pero además debe de apoyarse en otros compañeros, en otros iguales, en otros peers bueno, pues que ayuden a revisar ese diseño y a definir todos en conjunto los objetivos, la metodología y demás, ¿no? Siempre tener distintos puntos de vista en esto, yo creo que enriquece mucho el estudio y además lo hace mucho más viable. Lo hace mucho más viable porque esos mismos investigadores de distintos países, esos líderes de opinión, son los que luego potencialmente pueden ser los coordinadores nacionales del estudio y al final si uno elige de forma juiciosa a distintas personas en distintos países que son líderes de opinión en esos países y se involucran en el diseño del estudio, en la metodología, en definirlo, en moverlo adelante, pues tiene más posibilidades de que luego se involucren en identificar, como digo, investigadores que además, pues muchas veces uno desde aquí, pues el ejemplo nuestro, desde Santander, uno puede conocer, pues en el ejemplo de Mircas, del resto de Europa, seguro que algunos hospitales que son referencia y demás, pero cuando uno empieza a hablar de cifras de miles de pacientes y uno empieza a hablar de cifras de 50, 60 centros, pues muchas veces ya no le llega tanto su conocimiento, ¿no? Y si uno pues trabaja con un líder de opinión en Francia, en Italia, en el Reino Unido, en Alemania, pues muchas veces ellos sí que conocen 5, 7, 8 centros en esos países que pueden ser los que tienen un volumen más alto, una experiencia mayor y los que pueden ser centros ideales para participar, ¿no?
Hay países en los cuales además pues hay redes de investigación que ya están formadas. En el caso, por ejemplo, de la cirugía colorectal en Francia, el grupo GRECAR incluye pues, a unos 15 centros que participan en muchos estudios de forma frecuente, ¿no? Y si uno enlaza con ese tipo de redes, pues muchas veces puede hacer que estos estudios bueno, pues tengan difusión en esas redes y tener una calidad, vamos a decir, de investigadores a ese nivel local que puede ser muy buena, ¿no? Entonces, bueno, en el fondo esta forma de funcionamiento en red le da a estos estudios observacionales internacionales, yo creo que una viabilidad mucho mayor. Y por otro lado, el enlazarlos con sociedades científicas internacionales, el presentárselos a lo que es los comités de investigación de esas sociedades para que los avalen o al menos para que den soporte, pues pienso que también puede generar ciertas sinergias, ciertas simbiosis que son beneficiosos tanto para el estudio como para las sociedades científicas, ¿no? En el caso del estudio, pues muchas veces uno puede como hicimos nosotros con Mircas, pues plantearle a esa sociedad científica la posibilidad de evaluar el diseño y la metodología del estudio, incluso criticarla y estar abierto a realizar una serie de modificaciones en ese diseño, ¿no? Y eso siempre yo pienso que puede enriquecer el estudio. El abrirse a una auditoría externa de la calidad de los datos que recogemos. Mircas tiene una serie de audits previstos, en este caso desde la Sociedad Europea de Coloproctología, que es la sociedad más potente en Europa y yo me atrevería a decir que de las más potentes en el mundo, junto con la americana, si no la más potente, que va a auditar cómo es la calidad de los datos que hemos recogido. Y eso a un estudio observacional le da mucha potencia, porque en el fondo unas críticas que decíamos antes es que un estudio observacional tiene como limitaciones posibles sesgos, posibles defectos en la recogida de datos, ¿no? Y el estar haciéndolo con una metodología que está auditada por un agente externo y que es una sociedad científica, pues pienso que le da mucha potencia al estudio. Las sociedades científicas, pues como la Europea de Coloproctología, que muchas veces tienen decenas de miles de socios, le dan a un estudio avalado por ellas muchas veces una difusión que como os decía, pues uno desde el centro en el que trabaja, desde IDIVAL, pues a lo mejor no puede llegar a miles de potenciales investigadores, ¿no? Y sociedades europeas o incluso sociedades europeas como la de coloproctología, que a día de hoy es una sociedad que se considera global, pues puede llegar prácticamente a cualquier sitio del mundo con ese estudio, ¿no? Y luego muchas de estas sociedades también yo creo que hay que reconocer pues, que tienen revistas, que tienen un impacto que puede ser importante y si estamos hablando de un estudio que está avalado, apoyado por la sociedad científica, que está auditado de forma externa por la sociedad científica, por su comité de investigación, pues hace que uno siempre tiene más posibilidades de poder publicar este estudio, sus resultados en esas revistas que están bueno, pues vinculadas con esa sociedad científica que si no tiene ese aval o no tiene ese soporte de la sociedad científica, ¿no? Y para las sociedades científicas, pues yo creo que también es una oportunidad. Yo a nivel personal, pues también formo parte de esa sociedad científica. Estoy en concreto en el comité de educación, no en el de investigación, pero sí que muchas veces uno está buscando siempre actividades que la sociedad pueda hacer para aportarle a sus socios, ¿no? Y en el caso de la educación, que es en el comité en el que estoy, pues casi siempre son actividades formativas, pero en el caso del comité de investigación, pues siempre están intentando ver en qué tipo de estudios los distintos socios o los distintos miembros de la sociedad pueden participar, ¿no? El hecho de que haya un estudio que pueda ser de interés, que esté avalado por la sociedad, pues yo pienso que es una cosa que para la sociedad también es bueno y ayuda a que pueda plantear actividades a sus miembros, ¿no? Y bueno, pues por otro lado yo creo que también muchas veces el estar vinculados con redes de investigadores que son 50, 60, 70 centros también hace que la sociedad pueda muchas veces incluso
expandir sus fronteras, sus conexiones, y eso es algo que también le da prestigio a la sociedad, sobre todo cuando las cosas, bueno, pues se hacen de una forma auditada y se les intenta dar una calidad que es la máxima posible, ¿no? Y por último, bueno, como os decía, yo creo que el tema de la financiación es fundamental. Por suerte o por desgracia, al final, si no hay financiación, pues es muy difícil tener recursos humanos, materiales para llevar a cabo el proyecto. Y el conseguir financiación es algo que yo creo que probablemente es la dificultad que todos los investigadores tenemos, me atrevería a decir, en todo el mundo, ¿no? No solo en España, en nuestro medio, sino en cualquier sitio. Yo creo que muchas veces uno puede tener un proyecto que piensa que está bien, que es una buena idea, que puede ayudar a avanzar en el conocimiento, pero si no hay una financiación detrás, pues es muy difícil llevarlo a cabo. Y de ahí el intentar, así como única cosa o sugerencia que se me ocurra, y no sé si es quizá demasiado simplona, pero bueno, es como nos funciona a nosotros, el intentar vincular muchas veces los objetivos comunes, ¿no? O sea, objetivos desde el punto de vista nuestro como investigadores y objetivos de la industria, desde lo que es el intentar ver si uno puede llegar a dilucidar si determinadas tecnologías pueden ser beneficiosas o no, cosa que, bueno, al final es lo que le pueda interesar al financiador de ese proyecto, ¿no? Muchos de estos estudios, pues uno intenta que tengan una financiación con fondos a ser posible públicos. Pues ¿por qué? Pues porque desde el punto de vista de intereses de terceras partes, pues pienso que da más libertad, más independencia, y eso es algo que siempre uno agradece, pero también es verdad que pienso que por desgracia eso, al menos en nuestro medio, no es muy frecuente el que uno pueda conseguirlos, al menos, y eso al menos es la experiencia que hemos tenido nosotros, que siempre hemos tenido más dificultad para acceder a esos fondos. Y lo que es más frecuente es que uno pueda acceder a un partner industrial, a un socio industrial, y el problema de eso es, bueno, pues que uno pueda llegar a verse en una situación en la cual el hecho de haber tenido financiación por ese partner industrial pues levante ciertas dudas respecto al impacto de ese socio, de ese partner en lo que es los resultados del estudio, ¿no? Eso, bueno, es controlable y yo pienso que lo es. Al final, todo se trata de cómo se establezca esa relación contractualmente. Y al final, pues yo pienso que hay que dejar muy clara dónde está la línea de separación entre lo que es el estudio de investigación y lo que es lo que el socio industrial o el que financia esta investigación puede controlar o no controlar del estudio, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Mirka, sí que pues tenemos un partner industrial que es potente, que es el que permite que se realice el estudio, pero también es verdad que en ningún momento tiene acceso a ningún tipo de información de lo que son los resultados que vamos obteniendo en el estudio, y todo el acceso que tiene es a lo que llamamos informaciones de proceso, ¿no? A si se está realizando el estudio de una forma, vamos a decir, competente, de una forma adecuada, para intentar llegar a algún tipo de conclusión de calidad, sea la que sea, ¿no? Y bueno, pues tuvimos, no sé si la fortuna o que en esa situación también había interés por parte de ese industrial en mover estudios de investigación en el campo de la cirugía colorectal, de que aceptaron estas condiciones, y eso pienso que nos deja una situación cómoda de poder estar llevando un estudio adelante sin tener la presión de a ver qué tipo de conclusión vamos a llegar o no, ¿no? Pero bueno, eso quizás sea dentro de esa situación en la cual uno está financiado por un socio industrial, digamos, la menos mala de todas ellas, ¿no? Desde luego que si ese es el tipo de financiación que obtenemos, pues tiene que quedar claro esta relación, y si no, pues probablemente uno, yo pienso que no debe de realizar el estudio con esos sesgos, esos condicionamientos, ¿no?
Y bueno, pienso que esto es un poco todo lo que había preparado, lo que tenía en mente compartir con vosotros y ahora pues encantado de resolver cualquier duda, cualquier pregunta o incluso si de algo de lo que ha presentado Gina pues puedo responderos, también encantado de responder ese tipo de preguntas.